Buenas noches, los saludamos con gusto, mi compañero Raúl Sánchez Carrillo. Buenas noches. Su servidor Félix Fuentes, aquí entre reporteros. Y bien, Francia nos repitió la lección sobre política, sobre fortaleza y sobre todo con convicción de cómo elegir a las autoridades, de cómo saber votar. En efecto, Emmanuel Macron, un novato de la política, de 39 años de edad, barrió a su oponente, Marine Le Pen, y ganó las elecciones para ser presidente de Francia. Y además, Raúl, dejó muy claro que los partidos políticos, el de derecha y el de izquierda de la Francia eterna, quedaron hechos papilla. Sí. Los hicieron a un lado y los electores se pronunciaron, de hecho, por un independiente, por un centrista de la política y que será el que los gobierne en adelante. Sobre todo que la elección también incluye el hecho de que este hombre de 39 años, Macron, gana por una importante mayoría de votos, casi 2-1 sobre la señora Le Pen, y que en el último debate Marine Le Pen insulta a este joven diciéndole: usted no sabe, usted tiene pocos años, usted es un uberista, usted quiere abrir las fronteras del país y le cancela a los franceses que tienen un taxi su trabajo seguro. Y le dice Macron en ese debate, que fue la semana pasada, hace 3-4 días, antes de la segunda vuelta de este pasado domingo: usted, señora, dice puras tonterías. Y esa parte a la gente, a los franceses, los hizo reflexionar, tomando en cuenta de que son un país que es muy politizado. Esta es la Quinta República y este es el 8º presidente, que por primera vez viene de la iniciativa privada, inversionista bancario. Pero aparte de ser muy politizado, es una nación muy educada. Sí. Porque mira, ya para saber votar, como lo hicieron los franceses el domingo pasado, ni los estadounidenses lo han logrado, porque ya vimos que eligieron a Donald Trump, que es idéntico prácticamente a la señora Marine Le Pen, piensan igual y actúan igual. Y se quedó en la lona esta mujer porque pues es otra copia al carbón del propio Trump. Quiere acabar con los tratados de libre comercio de Francia. Quiso que Francia se separara de la Unión Europea, claro, como lo hizo Inglaterra. Sí. Quiso seguir los pasos a Trump en ese mismo sentido del separatismo. Quiso acabar o intentó acabar con la globalización comercial, lo cual ya no lo pudo hacer porque Macron, que es el ganador, va a continuar precisamente con la globalización comercial. Él dice que Francia necesita crecer. Y vaya que sí, tiene un déficit del 10% de empleo. Y Francia como país, ese porcentaje es bastante difícil, pero se puede resolver. No cerrando al país, no metiéndolo en una ostra, que es lo que no hará Macron. Bueno, y los votantes franceses dejaron muy claro que sus partidos, el tradicional de derecha y el tradicional de izquierda, ya no le funcionan a Francia y han seguido otro sendero, el de un político nuevo, con ideas nuevas, decidido a cambiar el rumbo de su país por el camino correcto. Yo me pregunto si eso sucederá en México, Raúl, en algún día. Si aquí en México vamos por lo menos a aprender a votar, vamos a saber por quién votamos. Y eso lo vamos a ver el próximo 4 de junio, cuando hay elecciones en el Estado de México, en Nayarit y en Coahuila. A mí ni siquiera me digan por quiénes lo van a hacer. Claro, el voto es libre y es de la voluntad de ustedes. No. De ahí la importancia de que una nación como Francia nos diga, carambas, cómo actuar, cómo desempeñarnos,
cómo elegir a nuestras autoridades por voluntad propia. No importa que nos equivoquemos a la hora de votar, pero que sea por decisión de cada uno de nosotros. La participación, la decisión de cada quien en edad de votar de manera directa y secreta es un derecho y una responsabilidad. Después de que ya pasaron las elecciones, los mismos votantes nuestros se empiezan a quejar de que el presidente municipal no les resuelve los problemas, de que el diputado local nunca regresó a su pueblo o a su comunidad, de que el senador de la República que les correspondió ni los pela, los tiene totalmente ignorados. Bueno, ¿de qué se quejan? Si ustedes o cada uno de nosotros votó por ellos, eso es lo que nos espera, que la gente ni siquiera nos reconozca y nos ignore. Y eso es lo importante de esta elección francesa a la que me refiero. Carambas, ya aprendamos por lo menos a votar para elegir a nuestras autoridades y no estemos esperando que alguien nos lo diga o que alguien nos los imponga. Ya es momento de aprender. Ya es el tiempo de madurar. Y además Francia se ha salvado de una política de incremento de impuestos del 10 al 30% en Francia, si hubiera sido la señora Le Pen la que ganara, una política antimigrante que terminaba con las cartas de estancia en Francia, que terminaba con que los estudiantes que fueran de otro país podrían trabajar en Francia y estudiar un año, y los inversionistas, entre los que hay mexicanas y mexicanos en París. Hay el caso de una familia que hace calzado en Jalisco y lo exporta a Francia. Si ese impuesto de 10 a 30 sube, el par de zapatos sería de 120 euros a 210 y esa gente sería expulsada del país. Esa misma elección, pues exhibe, y también da pena decirlo, a los ingleses, porque los ingleses ya votaron el Brexit para separarse de la Unión Europea. ¿Y qué está pasando entre mucha gente en esos momentos en Inglaterra? Que los banqueros, los dueños de empresas, ya están preocupados porque las cuentas bancarias de los 27 países europeos que están unidos van a tener problemas con las cuentas bancarias de los ingleses. Y lo mismo va a suceder con los contratos de las industrias, con los contratos de las ventas comerciales. Entre todo lo que vende Inglaterra a Europa va a tener más problemas. Y al revés, todo lo que vende Europa a Inglaterra también va a tener problemas. Sí. Y este fue un mazazo, pero en seco, para Donald Trump, uno más de los que ha recibido. Que además promovía a la Le Pen. Porque andaba promoviendo precisamente que la ultraderecha de Francia se impusiera. Y la verdad a mí me gustó que el expresidente Barack Obama haya ido a Francia y personalmente hubiera impulsado ese tipo de democracia y a ese independiente que ganó en esta ocasión. Sobre todo también porque en el mundo actual, la situación de la seguridad, que es un tema muy delicado, en Francia lo es más por todo lo que ha tenido de antecedentes de actos terroristas de grupos musulmanes que se acreditan. No hay que, como la señora Le Pen, decía que había que cerrar las fronteras a todos los musulmanes. No. Aquí se tiene que ver que con la precisamente aplicación de inteligencia haya la mayor seguridad posible para poder tener un desarrollo económico que le permita crecer a Francia, como es la promesa muy importante de Macron. Lo contrario lo vemos al propio Trump, que hace verdaderas tonterías. Ayer nada menos prohibió a una de sus empresas que invirtiera, una empresa rodante le llaman, que hiciera unas inversiones, creo que de 300 millones de dólares en Nuevo León. Y como la empresa ya se empeñó en hacer esa inversión, este presidente, entre comillas, de Estados Unidos, ya anunció que le va a poner
una carga fiscal pesada a todos los productos que esa misma compañía llegue a vender a los Estados Unidos. Lo que sí debe de ser una realidad es que el escenario de un país, cualquiera que éste sea, en función de desarrollo económico, de democracia, de seguridad principalmente. Sin seguridad no hay nada, no hay desarrollo, no hay inversiones, pero también con una participación responsable para que así como se elige en el derecho del voto libre y secreto, saber que quien gane tenga a bien poner a los mejores en las secretarías de Estado, gabinete legal y ampliado, para lo que no hay que poner de lado que el Senado de la República pudiera ser el que les da el filtro a los mejores para que ahí lleguen. Y no se dé el caso de los nombramientos que de pronto salen sorpresa. Ayer escuchaba yo a un presunto candidato presidencial independiente que decía que México está en una situación parecida a la de Francia y que debemos de votar los mexicanos como lo hicieron los franceses. Mentira. No estamos, pero ni por equivocación, un poquito parecidos a los franceses. Es otra cultura, es otra costumbre. Son gente que toma decisiones por sí mismas, no está esperando dedazos. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Actuar por sí mismos, por nuestra propia voluntad. Tenemos las elecciones próximas. Les decíamos que son hasta el 4 de junio. Y esa va a ser otra prueba para todos nosotros los electores. Bueno, pues... Y nada más para terminar, yo quisiera cerrar con una frase que es muy importante en relación a la obligación de participar en conciencia, porque no se vale después la queja, porque finalmente el que ganó, en un momento dado decir, no, el tonto no soy yo, los tontos fueron ustedes que votaron por mí en un momento dado. Pues estemos pendientes de lo que venga y hagámoslo por nuestro país, por nuestra democracia y por nosotros mismos. Que ustedes estén bien y aquí nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana, Raúl. Entre reporteros, gracias y muy buenas noches.